Hola, hola, yo soy Alejandro Agudelo, tu psicólogo, y este es tu canal Asesoría Psicológica. Bienvenidos. Pero muy buen día, familia y amigos de Asesoría Psicológica. Bienvenidos a un video más de hashtag tema de la semana. Hoy, como lo habrán podido ver en el título del video, vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista es muy importante y muy enriquecedor. Vamos a hablar de sexualidad infantil. ¿Cuándo hablar de sexualidad infantil con nuestros hijos? Es un tema que a muchos nos causa temor, que a muchos nos causa miedo. Pero no tiene por qué. Y les vamos a ir explicando un poco cuándo es ese momento adecuado para hablarle a nuestros hijos de ese tema de la sexualidad. Pero para irnos metiendo en el tema, quiero que arranquemos por un punto muy importante. Y es que tenemos que comprender un poco que la sexualidad tiene dos componentes, ¿cierto? Un componente que es, digamos, el placer, la sensación de placer, y otro componente, el erotismo. El erotismo tiene que ver con esa relación que hacemos del placer con una situación determinada o una persona determinada. ¿Sí? Los seres humanos somos sexuales desde el vientre materno. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Desde que estamos en el vientre materno somos seres sexuales. El componente del erotismo es el que va desarrollando con el tiempo y tiene su punto de más alto desarrollo en la adolescencia, que es cuando empezamos a relacionar el placer sexual con una situación o una persona. ¿Sí? Ahora bien, en los niños tenemos que evitar esa erotización temprana, es decir, que ellos no asocien el placer que sienten a la hora de estimular su zona genital con una persona o una situación determinada. Eso es claro, eso es lo más importante. ¿Por qué lo digo? Porque es muy común en consulta o cuando uno habla con la gente que le digan a uno: pero es que me da miedo hablarle a mi hijo de sexualidad, mi hijo tiene 4, 5, 6 años y me da miedo hablar de sexualidad, porque siento que lo voy a sexualizar. No lo puede sexualizar porque él ya es ser sexual. Y tampoco lo va a erotizar porque si le vas a hablar de sexualidad, le vas a hablar de algo que él tiene curiosidad. No se lo vas a relacionar con una situación en particular o una persona, ¿cierto? Muchas veces vemos, por ejemplo, en niños de 4, 5, 6 años que empiezan a tener comportamientos con sus compañeritos y compañeritas en el jardín infantil, en el preescolar, que parecieran comportamientos de personas adultas teniendo sexo. ¿Sí? Y nos asustamos, claro. Pero lo primero que tenemos que preguntar es qué está pasando. Y lo más seguro es que este niño o niña esté observando en su casa, en su entorno, a personas teniendo comportamientos o actividades sexuales y las está queriendo imitar. Y es muy probable que en algún momento de esa imitación, ¿sí?, haya logrado sentir placer. Entonces asoció el placer con la situación como tal. Ahí es donde podemos hablar de un niño erotizado, un niño que constantemente está repitiendo esa actividad, como besar,
como querer imitar posiciones sexuales, como querer besar los órganos genitales de los compañeritos. ¿Sí? Los niños en edad preescolar son niños curiosos. ¿Qué es ser curioso? Es querer explorar a sí mismo o explorar a los otros a ver qué tienen como órgano sexual. Hasta ahí la curiosidad es sana. Cuando ya se vuelve muy obsesiva, cuando ya empieza a tener unos vicios de un comportamiento no acorde con su edad, es donde podemos empezar a decir o a sospechar de que hay algo detrás. Incluso muchos de estos niños que vemos erotizados a tan tempranas edades son niños que lo primero que tenemos que sospechar es de abuso sexual. Así, sencillo, abuso sexual. O que estén siendo víctimas de violación, etc. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. ¿Cuándo hablar de sexualidad? Entonces, como les he dicho, hablar de sexualidad con nuestros chicos, nuestros niños, es algo que tenemos que hacer con mucha naturalidad. ¿Y qué información vamos a dar? Bueno, pues vamos a dar información acorde a la edad del niño, a la edad que el niño tenga en ese momento. Quiero hablarles un poquito de lo que pasa a las diferentes edades. ¿Cierto? Entonces, un niño de los 0 a los 3 años, más o menos, digamos que 2 o 3 años, lo que tenemos que estar hablando con él es enseñándole todo su cuerpo, ¿cierto? Sin dejar de lado sus órganos genitales, ¿sí? Y nombrándolos por sus nombres correctos: pene, vagina, vulva, ¿cierto? No el cosito, la cosita, la cucarachita, no, los nombres que son. Ese es el primer conversatorio de sexualidad con nuestros hijos. Darles los nombres reales a todas las partes de su cuerpo, incluyendo las partes genitales. ¿Sí? Y empezándoles a enseñar. Muchas veces tenemos el niño de 3, 4 años y tenemos otro bebé, sea nuestro hijo, el sobrinito, un bebé recién nacido, y podemos mostrarle, si tenemos un niño, un varoncito y tenemos una bebé, podemos mostrarle que las niñas tienen vulva y que él tiene pene, para que empiece a entender las diferencias. Es empezar también a enseñarles a esta edad que solo lo puede tocar él, nada más. Nadie ajeno a él puede tocar el punto. Y la mamá lo está bañando, pero nada más. Sí. Esto es un diálogo que vamos a tener teniendo constantemente, enseñarle el cuerpo y las partes y que nadie lo debe tocar, porque es el autocuidado y el que ellos entiendan que su cuerpo es privado es muy importante. ¿Sí? Ya cuando vamos llegando a los 8 años de edad, ya podemos empezar a enseñarles del cuidado del propio cuerpo. Y esto tiene dos cosas importantes. Una, empezar a enseñarles a lavar su propio cuerpo, cómo se debe bañar adecuadamente, ¿cierto? Y enseñarles lo que significa la palabra intimidad. Y es que podemos empezar por decir que una vez nos bañamos, nos cubrimos con una toalla y nos dirigimos al cuarto donde nos vamos a vestir. Nadie tiene por qué vernos desnudos. ¿Sí? Estamos enseñando el principio de intimidad, ¿sí? Que muchas veces comienza un poco más temprano, porque empezamos a descubrir a nuestro hijo, a nuestra hija, curioseando sus órganos genitales. Entonces, si lo descubrimos haciéndolo en la sala de la casa, ¿cierto? Sin asustarlos, en algún momento tenemos que decirles que esa actividad es una actividad muy natural y que él puede desarrollar en su cuarto, no en la sala. Y eso lo vamos a tener que repetir varias veces hasta que él lo introyecta y entiende que es una actividad privada. Ya a medida que van creciendo y hacia los 11 años, incluso antes, 9, 10 años, tenemos que empezar a hablar de los cambios que vienen en la pubertad y en la adolescencia.
¿cierto? Que va a crecer vello púbico, vello axilar, ¿sí? Que en las niñas viene el periodo, que viene un ensanchamiento de sus caderas, que viene un crecimiento genital en los niños, ¿sí? Y ya ahí también se va empezando a introducir, incluso pues hasta un poco antes, porque los niños lo van preguntando también, se va introduciendo el asunto de cómo nacen los niños, cómo se hacen los niños. Ojo, acá es muy importante, nada de cuenticos de cigüeñas, ¿sí? Aquí es explicarle, teniendo en cuenta qué están viendo los niños en la escuela, en el área de la biología, ¿cierto? Explicarles sin mucho detalle, ¿cierto? Que simplemente papá y mamá se unen, que el pene de la mamá entra en la vagina de la mamá y esto hace que se desarrolle el bebé en el vientre de la mamá, ¿cierto? Nos podemos ayudar de libros, de figuras en el internet, figuras adecuadas obviamente, para empezar a explicar esto y empezar a explicar muy importante lo que es el desarrollo, cómo va a cambiar el cuerpo. De los 11 años en adelante, y a medida que los niños van creciendo, es muy importante hablarles cada vez más de sexualidad, de la responsabilidad de su sexualidad. Ya en la adolescencia, de los 11 años para adelante, los 12, los niños empiezan ya lo que podemos decir o podemos ya llamar una masturbación mucho más consciente en el sentido de asociar placer con la parte del erotismo, ¿cierto? Es decir, con una persona que me gusta, con una situación, ¿sí? Incluso muy desde antes, de los 8 años, los 7 años, los niños pueden estar experimentando situaciones como que estamos en la televisión, viendo la televisión y hay una imagen bonita, no desagradable, de una pareja dándose un beso. Y el niño puede experimentar, sobre todo el niño varón, que es de más fácil reacción, puede experimentar una sensación a nivel genital. Su genital puede incluso tener erección. ¿Sí? Y esto es natural. Hay muchos niños que son tan naturales que lo van mostrando. Ay, mami, mira cómo se me pone la cosita, el cosito. ¿Cierto? Ahí es la oportunidad para hablar. ¿Cierto? Sí, sí, mi niño, eso es muy normal, pero eso es tuyo, eso no lo tienes que estar mostrando, ¿cierto? Pero mostrar naturalidad, no mostrar miedo, no mostrar susto. Entonces, a partir ya de la adolescencia, los niños o jóvenes empiezan a tener ya una masturbación mucho más consciente, de un placer mucho más erótico, con mucho más deseo hacia compañeritas, amiguitas, ¿sí? Porque ya empieza más incluso a ver temas de pornografía, donde también tenemos que estar muy pendientes de qué están viendo en el internet, para orientar, no para regañar y no para asustar, sino para orientar. Ahora bien, en esa primera vez que vamos a hablar con nuestros hijos, nuestros adolescentes o preadolescentes sobre sexualidad, hay varias cosas que debemos abarcar. En primer lugar es ayudar a que ellos entiendan que la sexualidad es un asunto responsable, ¿sí? Perdón, es decir, a que ellos tengan una actitud responsable hacia su propia sexualidad. ¿Sí? Que no es que porque empezando con ganas, entonces voy a ir buscando mujeres, no. Por eso hay que enseñarles el autoerotismo, hablarles de la masturbación, que ellos tienen que conocer su cuerpo y desarrollarse antes de ir a tener relaciones sexuales con otra persona. ¿Sí? Hay que gatear, caminar y después correr. Que la sexualidad es un asunto de elección. Yo elijo cuándo, cómo y dónde tener sexualidad, dentro de la responsabilidad, que eso no es con cualquiera, ni tumbar esos estereotipos de que es que el hombre entonces es más macho, entre más mujeres, entre más mujeres lleve a la cama, eso hay que derrumbarlo. El uso de los métodos anticonceptivos es muy importante, enseñarles cuáles son, en el caso de los niños y las niñas, mostrarles un condón y coger cualquier vela, cualquier cosa y enseñarles cómo se pone un condón. ¿Sí? Está hablando de los adolescentes, obviamente. Y habla desde la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que no solo es planificar para no caer en embarazo,
sino para no tener relación, para no tener enfermedades de transmisión sexual. Y que ellos son los primeros que se tienen que cuidar para poder cuidar a su pareja. Cosas importantes a la hora de hablar en cualquiera de las edades. Uno, aprovechar los momentos. No existe el momento perfecto. El momento perfecto es aquel en donde nos damos cuenta que nuestro hijo está empezando a interesarse por su cuerpo, ¿sí? Donde lo vemos explorando, donde lo vemos tratando de mirar a las niñas. Ahí tenemos que empezar a hablar de sexualidad, empezar a hablarle de su cuerpo. Aprovechar cuando lo estamos bañando, cuando lo estamos vistiendo, para hablarle de su cuerpo, de que lo tiene que cuidar, de que su área genital, su pene, su vagina, nadie la puede tocar, ¿sí? Enseñarle, a medida que el niño vaya teniendo más habilidades motores, enseñarles a ellos mismos a hacer su limpieza. ¿Por qué? Porque en la medida en que eso pase, como papás y mamás vamos a poder estar más atentos a cómo lo hacen y haciéndolo menos nosotros. Y eso les va a ir desarrollando la intimidad. ¿Sí? Aprovechar una película, aprovechar una pregunta. Muchas veces nos asustamos porque nos hacen preguntas. Puede llegar el niño del colegio: mami, ¿cómo llegan los niños al mundo? Bueno, listo, te voy a responder la pregunta, déjame, yo busco unas cosas, entonces voy, busco un libro, busco algo en internet y me siento con él y le explico. Una explicación corta y sencilla, nada de explicación avanzada de biología, no, esa después la van a obtener en su colegio, acorde a la edad, ¿sí? Acorde a la edad. No obligarlos, no hay que obligar a los niños a hablar de sexualidad. Eso sea de manera muy espontánea. No es necesario hablar como catedráticos. Muchas veces los niños nos preguntan y yo puedo decir, mira, en este momento no te puedo dar la respuesta, pero déjame, yo me informo bien al respecto y conversamos. Y en un plazo de máximo un día, tener esa conversación. Hablar, escuchar y respetar son verbos que se necesitan en una conversación, ¿cierto? Yo debo hablar, debo escuchar lo que el niño opina y debo respetar también sus opiniones. No es darle el sermón, es escuchar. Muchas veces los niños preguntan y no estamos escuchando, sino que nos asustamos. ¿Sí? Eso no debe pasar. Respetar sus opiniones y decisiones. Debemos estar preparados para escuchar lo que nuestros hijos nos quieren decir, sobre todo en esta etapa de la preadolescencia y la adolescencia, donde se está desarrollando una información, por ejemplo, ya en un video de la orientación sexual, cómo enfrentar esos momentos cuando nuestros hijos nos dicen: necesito que me están gustando los de mi mismo sexo, etc. No esquivar el tema, no tengamos miedo a esquivar el tema. Y ahora quiero hablar de una cosa muy importante, y es que muchas veces es necesario que acudamos a profesionales de la psicología o de la sexología para entender cómo hablar de sexo y de sexualidad. Muchas veces, digamos que una de las recomendaciones más importantes que yo les doy en este momento es: antes de hablar de sexualidad con sus hijos, sea cual sea la edad de ellos, revisen su propia sexualidad. ¿Qué es revisar nuestra propia sexualidad? Es ponernos a pensar: ¿cómo me siento con mi sexualidad? ¿Cómo es mi sexualidad? ¿La disfruto? ¿Me conozco? ¿Cómo ha sido mi desarrollo sexual? Me hablaron de sexualidad, me masturbé, me masturbo, no me masturbo, pienso que es horrible, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque eso me va a dar un panorama de qué tantos mitos y tabús tengo en mi cabeza, que son los que no debo transmitir a mis hijos. Si yo me doy cuenta de que de pronto tengo muchos miedos, muchos mitos y muchos tabús, lo ideal es acudir, como lo decía hace un momento, a un apoyo psicológico, que me enseñe cómo manejarlos y me muestre realmente qué es la sexualidad. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Cuando yo tengo un hijo, y se esté cumpliendo su primer año de edad, sus 2 años de edad, es el momento en que yo debo empezar a pensar: ¿cómo estoy yo con mi sexualidad? ¿Cómo me siento con mi sexualidad? ¿Estoy preparado para ver a mi hijo, a mi hija
eh, mirando sus genitales, explorando sus genitales, o me va a dar miedo. No creerme la persona más abierta de mente. ¿Por qué? Porque es que en consulta uno está hablando del tema con los papás y las mamás y son a hablar de ese tema y pueden decir, no, nosotros somos muy abiertos, somos personas muy abiertas en la sexualidad. Y empiezan hoy a tocar puntos o asuntos muy puntuales de la sexualidad y empiezan ellos a ponerse de todos los colores. Y hasta ahí les llega la apertura de mente. ¿Cierto? No nos creamos abiertos de mente. Miremos si realmente estamos abiertos de mente. Abiertos de mente no es necesariamente decir, no es que yo con mi pareja sexualmente somos muy abiertos y hacemos muchas cosas y en muchas posiciones. No, estar abierto de mente es tener claro que la sexualidad es un asunto sano y que yo puedo hablar con mi hijo sin tabús. Y es hablarle de la sexualidad así como le hablo de ir a comprar al mercado. Punto. Sin ponerme de tres colores, sin asustarme, sin pensar que mi hijo está mal. No, es asumir mi responsabilidad. A mí me da mucho enojo ver cómo hoy en día los padres de familia están delegando la educación sexual de sus hijos a la institución educativa. Eso no puede pasar. La educación sexual debe empezar en casa por los padres de familia. Y lo que se haga en la escuela, en la institución educativa, es un asunto complementario. Punto. Entonces no esquivemos el tema, revisémonos cómo estamos, revisémonos qué información tenemos. Desterrar antiguas creencias, lo que les decía ahorita, los mitos, los tabús, trabajémoslos. Bueno, creo que lo más importante de esto es revisar nuestra sexualidad, revisar cómo estamos desde nuestra sexualidad, revisar que realmente nuestra sexualidad sí sea la más adecuada, si sea aquella sexualidad que decimos o que creemos tener abierta, para poder transmitir a nuestros hijos un desarrollo sexual sano. No transmitamos mitos, no transmitamos tabús, quitémonos de la mente mitos o tabús como que la masturbación es simplemente de los niños, la masturbación es mala, la masturbación lo va a hacer volver precoz, la masturbación lo va a hacer malo o la va a hacer mala, la masturbación solo es de los niños, las niñas no se tocan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la invitación, familia, a que leamos de sexualidad, a que preguntemos de sexualidad. No tengamos pena, la sexualidad es un asunto, en lo personal, como adultos, para disfrutarla, para pasarla plenamente. Ya hablaremos en otro video de la sexualidad adulta, mitos y tabús. La sexualidad que tenemos que transmitir a nuestros hijos es una sexualidad sana, en donde ellos sientan que su cuerpo es suyo, que no tienen que sentir culpa de tocarlo, de sentir placer. Lo que tienen que tener respetos por ellos mismos, por los demás. Debemos cuidarlos para que no se creen tantas cosas. Los violadores, los pedófilos, ¿sí? Los miones, los exhibicionistas, son resultado de una educación sexual nula. Así, esa es la base. Después de ahí pueden haber muchas cosas, pueden haber sufrido abusos, violaciones, etc. Pero la base de todo es una educación nula, no hay. Entonces, yo creo que la responsabilidad está clara. Papás, mamás, educar sexualmente a sus hijos. Bueno, familia, yo espero que el tema les haya gustado. Denle like, compartan el video. ¿Sí? Saben que me pueden localizar a través de mis redes sociales, que las dejo aquí en la descripción del video. Si quieren, los que viven en Medellín o área metropolitana o sus alrededores, quieren tener una cita privada conmigo, ahí tienen mi WhatsApp. Comunícate conmigo. Cuadra tu cita y por pertenecer a este canal de YouTube vas a obtener un descuento en tus citas conmigo. Así que no lo desaproveches. Ven para que hablemos de eso que tanto te preocupa en este momento. Bueno, familia, no alargo más el video. Por hoy no es más. Y no se les olvide que la familia es lo primero.
Chao, chao.